televidentes, y como lo habíamos anunciado, damos la cordial bienvenida en nuestros estudios a la doctora Catalina Andramuño, ministra de Salud. Doctora, gracias por estar con nosotros, ministra. Buenos días y bienvenida. Quisiéramos empezar por la noticia que se hizo pública el día de ayer, la confirmación de un nuevo caso de coronavirus, es decir, 7 ya en total. ¿De quién se trata? ¿Seguramente alguna persona cercana al caso índice? Bueno, sí, el día de ayer confirmamos un nuevo caso que está ligado al caso primario. Es dentro de los contactos que tuvieron con la señora. En el caso específico de la dama del primer caso, ¿cómo se encuentra evolucionando ella? ¿Sigue en estado crítico, bajo pronóstico reservado, o más bien podríamos decir que ha presentado algún tipo de mejoría? Ministra. Bueno, la paciente continúa asilada en terapia intensiva. Está bajo control médico, estamos siguiendo la evolución día a día de ella, pero el pronóstico continúa siendo reservado. Ministra, en el caso de las personas cercanas, más allá del resto de contactos, que eso le pregunto luego, ¿cómo están evolucionando ellos? ¿Qué tipo de sintomatología presentan? ¿Es muy grave o más bien presentan un cuadro de coronavirus leve? Bueno, los 5 casos que son más cercanos, los casos que están más cercanos a ella, presentan sintomatologías leves, están en aislamiento. Nosotros les estamos haciendo la vigilancia periódica y continua de cómo va evolucionando la enfermedad, pero se puede decir que están bajo control y con sintomatología leve. Se trata entonces de personas que no tienen probablemente enfermedades preestablecidas y personas más jóvenes. Sí, el riesgo está en aquellos mayores de 50 años y que tengan una enfermedad asociada. Es importante que la ciudadanía recuerde que el 80-85% de personas que puedan estar siendo portadores del virus van a tener sintomatología leve. Es decir, que se les puede presentar como un catarro común. Solo aquel 15% es aquel que puede llegar a complicarse, pero es precisamente mayores de 50 años y con una enfermedad asociada. En el caso del resto de personas que forman parte del cerco epidemiológico y que de una u otra manera estuvieron vinculadas al caso primario, creo que bordean los 177 casos de personas. ¿Cómo están ellos? ¿Qué sintomatología registran? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se sienten? Bueno, estos 177 contactos los estamos haciendo la vigilancia epidemiológica a diario, asimismo. Hasta aquí no han presentado variación, no tienen síntomas. Igual los seguimos monitoreando hasta que se cumpla el periodo que son los 14 días. Perfecto. Ahora, en base a esta información que está proporcionándonos, yo quiero preguntarle, ¿cómo andan los controles en fronteras, puertos y aeropuertos? Porque no es menos cierto que, en virtud de que es una noticia que ha causado revuelo mundial, existe mucho pánico y mucha angustia y temor en la población. Ya nadie quiere ni darse la mano, no se quiere saludar con un beso, de lejos nomás, porque dicen, Dios mío, no sea que me encuentre yo con alguien que esté contagiado y pudiera contagiarme. Bueno, sí, nosotros desde el principio, hace más de 2 meses, iniciamos y reforzamos lo que son los controles en puertos, aeropuertos y zonas de frontera. Ahora los hemos intensificado mucho más, hemos puesto más personal de apoyo. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social nos está aportando con profesionales, de tal modo que estamos haciendo un control exhaustivo conjuntamente con las autoridades tanto de los puertos, aeropuertos y las zonas de frontera. Detectamos si viene algún viajero, algún pasajero que reporta alguna sintomatología. Entonces, inmediatamente el personal de salud lo atiende y tiene que referir dependiendo de la gravedad del caso, ¿no? Y también lo importante es que tenemos puntos donde estamos socializando las medidas de prevención. Eso es importante. Es importantísimo. ¿En qué consiste? Recordemos que esta es una enfermedad nueva. No se conoce, no se tiene todavía el tratamiento específico, entonces lo más importante son las medidas de prevención, el lavado constante de las manos, evitar lo que usted decía, Luisa, saludarnos con un beso, saludarnos con las manos, es decir, evitar aquellos tocarnos. saludos efusivos, ministra, es preferible por ahora evitarlos. Evitar estarnos tocando los ojos, la cara. Cuando no nos podamos lavar las manos con agua y jabón, utilizar un gel antiséptico, limpiar las superficies. Y lo más importante es cuando alguna persona tenga sintomatología respiratoria, tos, estornudos, deben ponerse una mascarilla.
o aquellas personas que están en contacto con algún caso confirmado. Ministra, aquí dos puntualizaciones, porque le digo porque me ocurre en casa y seguramente es lo que le pasa probablemente a muchos de nuestros televidentes. Y cuando las personas llegan a la edad mayor, a veces son necios y testarudos. Entonces habrá muchos adultos mayores en casa que quieren salir, que quieren ir a dar su recorrido habitual, que se quieren ir de paseo, que quieren ir a lugares donde hay aglomeración de gente. ¿Cómo debemos proceder quienes tenemos bajo nuestro cuidado a adultos mayores y con enfermedades preestablecidas? ¿Es más riesgoso? Es más riesgoso. Dentro de la casuística que se ha visto, la mayor incidencia de las complicaciones están en los mayores de 50 años. Entonces, la recomendación es que al momento de presentar alguna sintomatología no deben automedicarse. Ir a un centro de salud o donde un médico de confianza, y lo importante también es evitar los sitios de concurrencia masivas de personas. Es decir, que mientras estén guardados en casa están más seguros, al menos hasta que pase la emergencia. Es importante eso y también las medidas higiénico-sanitarias, ¿no? Porque estando en casa también puede ser que uno de nosotros tenga alguna patología respiratoria y si no cumplimos las medidas preventivas, por más de que no salgas a la calle, puedes contagiarte dentro de tu domicilio, ¿no? Por eso yo les decía, es importante, ante una sintomatología respiratoria, tos y gripe, hay que tomar las medidas. Hay que tomar las medidas. Si usted quiere toser, con un pañuelo desechable, taparse o con el ángulo interno del codo. Entonces, son medidas preventivas que tenemos que ponerlas en práctica estando fuera de casa y dentro de casa. Ministra, ¿quiere decir entonces que si tomamos las medidas preventivas, si nos cuidamos, si nos autoprotegemos, vamos a sentirnos y vamos a poder estar más seguros? ¿Por qué le decía esto? Porque escucho mucho, no, pero ¿qué hace el Estado? ¿Pero qué están haciendo las autoridades? ¿Pero qué está haciendo el Ministerio de Salud Pública? Usted nos está informando de lo que están haciendo y lo hemos podido testificar. Pero es importante también un compromiso de parte de la población. Sí, es importantísimo el compromiso, la parte de la corresponsabilidad de la ciudadanía, que pongan en práctica estas medidas higiénico-sanitarias. Pienso que si el Ecuador se une hoy más que nunca, vamos a poder evitar la transmisión comunitaria. Es decir, que ya el virus empieza a circular en el país. Pero esto es una tarea de todos. Esto no es una tarea del gobierno, no es una tarea del Ministerio de Salud Pública, sino es una tarea de todos. Y también yo quiero añadir el hecho de evitar propagar noticias falsas. Yo creo que la mayor gravedad que nos está ocasionando es la desinformación, las noticias falsas. Las personas tienen que informarse a través de las fuentes oficiales, por eso nosotros estamos publicando boletines de prensa, estamos saliendo a los medios, estamos haciéndolos conocer qué es lo que está pasando día a día, ¿no? Somos un gobierno responsable, un gobierno transparente y de esa forma estamos actuando, comunicándole e informándole a la ciudadanía. Doctora, no necesariamente, y esto para hacer hincapié y que a la ciudadanía le quede muy claro, no necesariamente aquella persona que presenta un cuadro gripal o un poco de afección respiratoria quiere decir que ya tiene el coronavirus. No. Recordemos que esta es la época en que va a haber un incremento de enfermedades respiratorias agudas. Entonces es necesario que la ciudadanía mantenga la calma y vaya a un centro de salud. Tampoco minimizar los síntomas, ¿no? Si tienen fiebre, tos, estornudo, malestar general, ir al centro de salud. El médico determinará cuáles son los exámenes complementarios que tengan que realizarse y poder determinar un diagnóstico. Aquello es vital, sobre todo porque a lo mejor si alguien tiene una gripe que no necesariamente es el COVID-19 y necesita ir a cumplir con sus obligaciones laborales, puede ir sin que nadie lo discrimine, pero previamente haberse ido a hacer el chequeo respectivo. Previamente a hacerse el chequeo respectivo y como recomendación sí está el uso de mascarilla en aquellas personas que tengan síntomas respiratorios. Doctora, pero no siempre hay mascarillas. Hay algunas provincias y ciudades del país, incluso aquí, en donde de momento se han agotado. ¿Se las puede reemplazar o sustituir? No sé, pregunto, con la elaboración de alguna en particular, sí, casera, claro, o no lo sé. O en el momento en que la persona quiera toser, coger un paño húmedo y taparse, ¿no? Eso sí, este paño desechable tienen que eliminarlo en una funda que deben cerrarla, ¿no? Eso es importante, o tos y estornudos, el ángulo interno del codo y lavarse las manos constantemente. Ahora, reactivos, medicación, la infraestructura hospitalaria, el cumplimiento de protocolos, ¿estamos debidamente preparados para, a pesar
del esfuerzo conjunto que hacen las autoridades y el gobierno nacional y el Ministerio de Salud a su cargo y la población, poder, Dios no permita, si se llegase a presentar un caso de contagio masivo, poder atenderlos, ministra? Definitivamente que sí, Luisa. Nosotros trabajamos de manera preventiva, de manera articulada. Tenemos los lineamientos, los hemos socializado con todas las instituciones, gubernamentales y no gubernamentales. Garantizamos la provisión de servicios de salud. El señor presidente de la República ha dispuesto todos los recursos que sean necesarios para poder nosotros paliar esta situación. Tenemos identificados los hospitales que nos van a servir para poder atender a aquellos pacientes que puedan necesitar hospitalización. Recordemos que no todos los pacientes van a requerir ser hospitalizados. Algunos van a ser tratados en un aislamiento domiciliario. Ministra, ¿se ha considerado la posibilidad de poder adquirir alguna importación de mascarillas? Porque de una u otra manera hay esa angustia, esa preocupación, más allá de que procuramos como medio de comunicación serio llegar con un mensaje exhortando a la calma, porque en un momento de pánico uno puede pasarle cualquier otra cosa y en lugar de mejorar se pueden empeorar si no tomamos las cosas con la serenidad que el caso amerita. ¿Se ha considerado aquello? Sí, nosotros hemos trabajado en eso como Ministerio de Salud Pública, como Red Pública Integral de Salud. Trabajamos, estamos abastecidos en nuestras unidades hospitalarias, pero también se está contemplando ya la adquisición de más prendas de protección, porque recordemos que nosotros también tenemos que garantizar la integridad y la bioseguridad de nuestros profesionales de la salud. En resumen, el mensaje es exhortar a la calma, a la tranquilidad y también a ser corresponsables de lo que pueda suceder frente a la presencia del coronavirus en el país. Así es, definitivamente la ciudadanía es la que nos tiene que ayudar a impedir que el virus circule en el país. Que no se propague. Ministra, gracias por su presencia y por haber estado con nosotros dándonos a conocer detalles y pormenores de lo que está ocurriendo realmente. Y yo sí creo que es importante rescatar algo que ha dicho la funcionaria y es el hecho de no dejarnos hacer eco de rumores, sino informarnos única y exclusivamente a través de los canales oficiales. Gracias, ministra, por su presencia esta mañana. Muchísimas gracias. Momento de ir a una brevísima pausa, pero cuando volvamos tendremos mucho más aquí en la noticia Primera Emisión. Ya regresamos. Mantenga el distanciamiento social, al menos 1 metro de distancia entre usted y las demás personas. Cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como el coronavirus, tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Si está demasiado cerca, podría inhalarlo.